Esta historia está basada en un incidente real. Era una noche oscura y tormentosa, una de esas raras noches en las que el aire se siente pesado, con una sensación de inquietud casi palpable. El tipo de noche que te hace preguntarte si algo se esconde fuera de la vista. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba las ventanas, dejando un rastro de agua sobre los cristales. En un tranquilo barrio suburbano de Shelby, Carolina del Norte, donde los sonidos de la naturaleza normalmente ofrecerían una sensación de paz, solo había silencio. Dentro de una modesta casa en Oak Crest Drive, la familia Degree no sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Harold e Iquila Degree, junto con sus dos hijos, O'Brien y Asha, se habían instalado para pasar la noche. La casa, aunque sencilla, rebosaba amor. Los niños habían regresado de la iglesia ese domingo por la noche y se habían acostado como cualquier otra noche. Afuera, la tormenta era implacable, pero adentro, todo estaba en calma. Pero algo no cuadraba. Asha Degree, de tan solo 9 años, siempre había sido la más callada. Era tímida, cuidadosa y seguía las reglas. Tenía una sonrisa dulce e inocente que podía iluminar cualquier habitación y un corazón lleno de sueños. Asha era como cualquier otra niña, solo que no lo era. Su mente parecía estar llena de una inquietud silenciosa que nadie podía comprender del todo. Algo en su interior comenzaba a agitarse esa noche y nadie lo vio venir. Alrededor de las 2:30 de la mañana, cuando la tormenta estaba en su apogeo, Harold fue a ver cómo estaban los niños. Ambos dormían profundamente en su habitación compartida. Pero pocas horas después, ocurrió algo inimaginable. O'Brien, aún dormido, oyó el leve crujido de la cama de Asha. Pensó que simplemente se movía mientras dormía, pero se equivocó. En la oscuridad de la noche, Asha no se movía en la cama, sino que se levantaba. Asha llevaba días preparándose para este momento, quizá incluso más. Un plan secreto y discreto se gestaba en su joven mente. Tomó una mochila que había preparado con antelación. Nadie sabía qué contenía, pero se la había llevado. La mochila parecía contener la ropa y los objetos necesarios para sugerir que no se trataba de un acto espontáneo. Había tomado una decisión y la iba a llevar a cabo. Con el paso de los minutos, la pequeña figura de Asha salió de la casa sin que su familia, que dormía, la viera. No dejó ninguna nota. No había señales de forcejeo, ningún grito de auxilio, solo una niña pequeña y aterrorizada que se adentraba sola en la noche tormentosa. A las 3:45 de la mañana la avistaron. Un camionero que conducía por la autopista 18 vio a una niña caminando sola bajo la lluvia torrencial, empapada de pies a cabeza. El conductor, confundido y preocupado, se quedó atónito. Era extraño. Esta joven, con camiseta y pantalones blancos, apenas visible en la tormenta, caminando por la autopista a esa hora. El conductor dio la vuelta, pensando que la niña podría necesitar ayuda. Pero al acercarse, ella hizo algo que lo atormentaría para siempre. La niña dio media vuelta y huyó hacia el bosque. Él no entendía por qué huía. ¿Estaba asustada? ¿Sabía algo que él desconocía? Asha había desaparecido en la oscuridad del bosque y la tormenta se la tragó por completo. Cuando Iquilla se despertó a las 5:45 de la mañana, era un día como cualquier otro. Se había ido la luz la noche anterior, pero era hora de preparar a los niños para la escuela. Los llamó, esperando oír los sonidos de la rutina matutina habitual. Pero cuando abrió la puerta de la habitación de Asha y O'Brien, el corazón le dio un vuelco. O'Brien seguía dormido en su cama, pero Asha se había ido.
Miró a su alrededor, revisó la casa, los autos, el vecindario, pero no había rastro de su hija. El pánico se apoderó de ella. Quilla llamó a Harold y juntos comenzaron la búsqueda. Los minutos se convirtieron en horas, cada una más agonizante que la anterior. Pensaron que tal vez Asha había ido a casa de su abuela al otro lado de la calle, pero cuando llamaron, la respuesta fue no. No había rastro de Asha, se había ido. Desesperada, Quilla salió corriendo, gritando el nombre de Asha en el aire matutino. Parecía que el mundo se había detenido, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Los vecinos salieron, y al poco tiempo, toda la cuadra la buscaba. Pero para cuando llegó la policía a las 6:40 de la mañana, seguía sin haber rastro de Asha. Trajeron perros de búsqueda para ayudar, pero no pudieron encontrar ningún rastro. Era como si Asha se hubiera desvanecido en el aire. La policía local registró la zona, pero solo encontraron un guante que no pertenecía a Asha. No encontraron nada que explicara su desaparición. A la mañana siguiente, 2 automovilistas se presentaron, reportando haber visto a Asha caminando por la carretera de madrugada, justo antes de que desapareciera. Uno de ellos incluso intentó acercarse. Le pareció extraño que esta niña caminara sola en medio de la tormenta. Pero antes de que pudiera hacer nada, ella corrió hacia el bosque, desapareciendo como si la oscuridad la hubiera engullido por completo. Para cuando se suspendió la búsqueda una semana después, se habían invertido 9.000 horas de trabajo. Se habían distribuido volantes, se habían recibido 300 llamadas. Pero nadie sabía a dónde había ido. Nadie tenía idea de qué le había sucedido. Solo sabían que Asha Degree había desaparecido. Y con su desaparición comenzó a desvelarse un misterio aterrador. Las autoridades sospecharon rápidamente que Asha no se había escapado, a pesar de las pruebas que indicaban que había empacado una maleta. Algo no cuadraba. Cuanto más indagaban en la vida de Asha, más se daban cuenta de que no había una razón clara para que se escapara. No tenía problemas en casa. Su familia era cariñosa y estable. No tenía problemas en la escuela. No estaba enojada ni alterada. Todo parecía estar bien. Pero una sensación siniestra flotaba en el aire. Algo andaba mal y reinaba demasiado silencio. Era como si alguien la hubiera raptado, y tal vez la hubieran estado vigilando mucho antes de esa noche. ¿Se trataba de un secuestro? ¿Se la había llevado alguien conocido? ¿O había algo aún más siniestro en juego? Los días se convirtieron en semanas, y la búsqueda continuó, pero el rastro se perdió. Entonces, en mayo de 2001, algo extraño sucedió. Durante un proyecto de construcción cerca de Morganton, los trabajadores descubrieron la mochila de Asha, envuelta en bolsas de basura negras, enterrada en el suelo. El descubrimiento fue espeluznante. Un pedazo de la vida de Asha, escondido en un lugar desolado. Dentro, los investigadores encontraron una copia de McElligot's Pool, un libro del Dr. Seuss de la biblioteca de la escuela de Asha. También encontraron una camiseta de una popular banda de chicos, New Kids on the Block. Ninguno de estos artículos había pertenecido a Asha antes de que los encontraran en su mochila. Era una pista extraña e inquietante, pero no los condujo a las respuestas que tan desesperadamente necesitaban. Con el paso de los años, el caso se fue enfriando y las pistas se agotaron. Nadie sabía dónde estaba Asha ni qué le había pasado. Nadie podía explicar por qué se había ido esa noche, por qué había desaparecido sin dejar rastro. Luego, en 2015, el FBI se hizo cargo del caso. Comenzaron a reexaminar las pruebas
y a entrevistar nuevamente a los testigos. Incluso ofrecieron una recompensa por información que pudiera conducir a la resolución del caso. Pero las respuestas seguían siendo esquivas. En 2020, tras 2 décadas de silencio, el FBI confirmó que la mochila de Asha guardaba más secretos de los que nadie imaginaba. El misterio se agudizó. La teoría más inquietante surgió en 2024, cuando las autoridades comenzaron a reclasificar el caso como una investigación de homicidio. Se identificaron sospechosos. Las piezas del rompecabezas encajaban poco a poco, pero aún así, nadie podía decir con certeza qué le había sucedido a Asha. La idea de que pudiera haber sido asesinada era más aterradora de lo que nadie había imaginado. ¿Estaría viva, escondida en algún lugar, esperando ser encontrada? ¿O habría enfrentado un destino más oscuro, uno que nadie podría haber previsto? La búsqueda continúa. El misterio persiste. Cada año, la familia de Asha organiza una caminata en su memoria, en un intento desesperado por mantener viva su historia. Pero la verdad sigue ahí fuera, oculta en las sombras. ¿Qué le pasó a Asha Degree? Nadie lo sabe con certeza. Y quizás, solo quizás, esa sea la parte más aterradora de todas, y que te hizo reflexionar. Asegúrate de suscribirte a Casos sin resolver.